en esta noche. Un hombre ligado a la sociedad, fundador de la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, también vinculado al mundo del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con lo que es el ambiente, la protección, la fauna, la flora, los manglares, todo lo que tiene que ver con la diversidad. Buenas noches, Domingo. Buenas noches al equipo, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Nelson. Me da mucha alegría compartir contigo después de tantos años. Promesa cumplida, porque Domingo lo habíamos invitado varias veces. Cuando yo hacía el programa de música, ecología y folclore, yo recuerdo que tú eras ya un señor ya mayor. Ay. Habían pasado los años. Coño, un niño. Se ha conservado bien, entonces. Sí. Se ha conservado bien, porque lo que está diciendo, él era un niño, usted era un señor mayor. Realmente, justamente, se invirtió. Oye, justamente han pasado 40 años. 40 años. Yo tenía 20. Años. Caramba. Increíble. Justamente 20. Yo no había Yo nacido. tengo 37 años de edad. 37. Yo no sé cómo es el asunto. Venga, pues tú vas para atrás, tú vas involucionando en los años. No, Pero- como decía Nini Cáfaro, que la gente decía que Nini Cáfaro, en lugar de ir envejeciendo, iba enniñeciendo. Sí. Tiene 80 años, No, ya. 84. Ya nosotros. Domingo, pero tú te mantienes Yo en me forma. escondía la edad antes. ¿Cómo que tú te mantienes? Tú te mantienes en forma. Yo escondía la edad antes. ¿Tú la escondías? ¿Eh? Te quitaba 2 o 3, un par de años. Sí, me quitaba y no decía la edad. Pero fíjate, ahora, Es un orgullo. cuando yo cumplí ahora años, que vino mucha gente a celebrar mi cumpleaños, yo dije, pero mira, está bien. Yo cumplí. Déjalo ahí. Eso está en el aire. No, déjalo ahí. Hay un pito. Se le va a colocar ahí. 70 años. ¡Wow! Pero está Como el que no nítido. quiere. Mira, y está como el primer guandul. Hace 10 años que cumplió Como el 70. primer guandul. Sí. Hace 10 años que cumplió 70. Así le pasó a porque un no dijo amigo cuándo mío, fue. Domingo, que trabaja aquí en este canal. Sí. Y se quedó en 59. Anda con saco rojo. Y despertó con 70. Oiga, él no vivió los Domingo, 60. Domingo. programa Él no de- vivió los en un programa 60. Ahora, En un programa de televisión con Debares. Yusi de Bares, que es en el hermano Canal tu eterno 37. compañero. Tu Sí, gran sí, compañero. de toda la vida siempre. Yusi de Bares. Yo dije que había nacido en el Homs. Caramba. Óyeme. Y dije que quien me recibió en esa ocasión fue un cardiólogo, porque no había ginecólogo en ese tiempo. Un cardiólogo amigo. Ah, Que bueno, Manuel Lora Perelló, que es muy amigo pero yo. nuestro. Y entonces dice Debares, si Manuel Lora sabe una cosa así, que tú- Ay. pues ahí sonó el teléfono y cuando, buenas noches, ¿quién hablamos? Dice, el doctor Manuel Lora Perelló que habla. Ay. Porque me quiero agachar. Ay, No mi te madre. agaches, buen fresco. Pero más viejo que yo, dije. Y uno juega con la edad. La verdad que sí. Uno ha llenado toda una vida hablando de medio ambiente, hablando de ecología. Y yo recuerdo que en aquellos años que empezamos con el programa, fue en el 76, que empezamos en el programa Música, Ecología y Folclore. En los 930 de onda del Jack, la emisora de Roque Candelario. AM. Yo recuerdo que en esa época la gente nos tildaba hasta de locos. Ajá. Que éramos, todo aquel que cuando nosotros hablábamos de la preservación de la fauna, de la flora, y que había que cuidar las aves, la gente nos veía como con un rostro de ternura, ¿verdad? Decía, es pobre. Soñadores, son unos el soñadores. pobre. Y mira, han pasado tantos años y uno se ha mantenido en estas labores. Yo soy ecologista a tiempo completo. Un enamorado de la naturaleza que la adquirí cuando fui Boy Scout. En los años ya, yo tenía 10 años cuando me inscribí en los Boy Scouts. Y luego, cuando comencé a trabajar como agrónomo, comencé a trabajar en la presa de Tavera, como gerente del proyecto de manejo y conservación de la cuenca de Tavera. Y entonces en ese tiempo fui de las primeras personas, primeros técnicos que se especializaron en manejo de cuencas hidrográficas y conservación de suelos. Entonces hemos unido tanto el ambientalismo como el ecologismo, que son dos cosas diferentes, a también a ser un técnico especialista en medio ambiente. No, y la agronomía también, la agronomía. Claro, yo soy agrónomo, Claro que perito sí. agrónomo, ingeniero agrónomo. Sí.
Yo fui hasta bachiller en ciencias agrícolas. Después me hice perito agrónomo y posteriormente ¿Egresado de dónde? del tiempo a estudiar de Instituto todo. Politécnico Loyola. Loyola. Pero Loyola. de ahí han salido, hasta Hipólito salió de ahí. Hipólito salió de ahí. Y Sí, pero agrónomo. Hipólito salió mucho antes que yo. Ajá, sí, porque Que no vayan a Hipólito- pensar que, es más que viejo. somos- no. Que son contemporáneos. Exacto. Pero ciertamente, hablando en sentido general de la República Dominicana, han pasado tantas cosas en nuestro país. Un país extraordinario, con una biodiversidad sin igual. Nosotros tenemos prácticamente, somos el tercer país en todo el área que tiene la mayor biodiversidad. Tenemos prácticamente más de 6.000 especies de plantas diferentes en la República Dominicana. Y de esas, el 36% son únicas, son endémicas. ¿Y qué significa la palabra endémico? Significa algo que es originario de un lugar. Es decir, que tenemos nosotros acá una cantidad, más de 2.000 plantas que son nuestras, que no están en ninguna otra parte del mundo. Y eso hay que conservarlo y hay que preservarlo. En este momento, Nelson y los demás, la República Dominicana, a través de las luchas que hemos obtenido los ecologistas y ambientalistas, ya tenemos casi un 30% de nuestro país como área protegida. Es la verdad, casi un 29%. Ahí tenemos parques nacionales, tenemos santuarios, tenemos reservas biológicas, tenemos monumentos naturales, reservas científicas y todo para preservar, para conservar la naturaleza en nuestra República Dominicana, que es nuestro mayor legado. La biodiversidad dominicana es parte de la estrategia de su conservación, de la estrategia para nosotros desarrollarnos sosteniblemente como país, como nación. Hasta el punto de que hoy somos el primer país que recibe la mayor cantidad de turistas en todo el ámbito de las Antillas y el Caribe, con casi 10 millones de turistas. ¿Y qué viene a buscar el turista aquí? Viene a buscar precisamente naturaleza. Por eso tú ves, ustedes ven, los amigos televidentes y los amigos del panel aquí, que ciertamente cuando se habla del gobierno central, ustedes ven que cada rato le declaran una provincia como una provincia ecoturística. ¿Se han fijado en eso? Sí, La esta última semana. fue La Vega, Sí. también fue San José de Ocoa. Santiago hace tiempo que ya es una provincia ecoturística, igual que Puerto Plata, porque el ecoturismo también, que tiene mucho que ver con esa armonía, esa convivencia con la naturaleza. Cada día vamos descubriendo que esta República Dominicana tiene un potencial extraordinario para desarrollarse ecoturísticamente. Domingo, ¿cómo ha sido la lucha de SOESI con respecto al cómo nos manejamos nosotros los ciudadanos? Fuera de lo que es el gobierno, el ciudadano en sí, ¿cómo enfrenta o cómo ayuda a ustedes o cómo, por el contrario, deja de ayudarle y afecta negativamente a la naturaleza? Mira, a la institución Nelson en Díaz sí. hablaba del programa Música, Ecología y Folclore, que fue el primer intento de nosotros convertir el tema ambiental, de la conservación y preservación del medio ambiente, ya a nivel de toda la República Dominicana. Y cuidado, yo recuerdo que nosotros hablábamos de la Sociedad Ecológica del Cibao en aquella época, y nos escribían de Venezuela, nos escribían de México, donde nos decían que querían también fundar una sociedad ecológica en México, que no existía, ni tampoco en Venezuela. Y nosotros, a través del programa de radio de Ondas del Yaque, nos fuimos prácticamente a toda la geografía nacional, creando grupos ecológicos, sociedades ecológicas que se convertían entonces en una especie de protagonistas de la conservación en todo el país. Yo creo que comenzó ahí ese primer intento. La segunda sociedad que se creó en nuestro país fue la Sociedad Ecológica de Jimaní, por allá en la provincia de Independencia. Después estuvo en La Vega, en Montecristi, en San Juan de la Maguana, en Asua, y fuimos creando todos esos grupos para levantar la conciencia, y creo que se ha logrado mucho. En este momento nosotros podemos hablar de que la República Dominicana, aún con todos los problemas que tenemos, tiene una biodiversidad muy bien, vamos a decir, conservada. Muy bien conservada. Tenemos muchos lugares bellísimos. Estamos hablando de que prácticamente casi un 40%
del territorio de la República Dominicana es un área boscosa, que es importantísimo eso. En el año 1981, la Agencia Internacional para el Desarrollo, que ahora se llama USAID, ¿verdad? Pero en ese tiempo se llamaba la AID, realizó un perfil ambiental de la República Dominicana en el 81 y arrojó que nuestro país tenía apenas un 14% de cobertura forestal. Hoy en día está entre 38 y 40%. Y eso ha sido muy bueno el trabajo que se ha estado realizando. Se han creado parques nacionales, reservas científicas, monumentos naturales, como el caso del Diego de Ocampo, que es, vamos a decir, el buque insignia de la conservación del medio ambiente en nuestra ciudad de Santiago de los Caballeros. El que no ha ido al Diego de Ocampo, pues no conoce el ambiente de Santiago. Y creo que hemos ido logrando, pero... es un encanto y cerca, sí, al pie de la ciudad. Claro. La falda está, la ciudad está al pie de la montaña Diego de Ocampo. Pero últimamente tenemos muchos retos que cumplir, ciertamente. Estamos ante un país que tiene muchos problemas ambientales. Eso le iba a preguntar. Mucho que ver con la interpretación de lo que es el desarrollo. Nosotros abogamos y trabajamos bastante en la creación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que hoy es Ministerio de Medio Ambiente. Y precisamente Medio Ambiente, el ministerio lo que busca es precisamente trabajar y establecer las bases para el desarrollo sostenible. No cualquier tipo de desarrollo sostenible. Para alcanzar eso, tenemos dos problemas fundamentales en la República Dominicana. El primero es la deforestación, sigue siendo un problema. Sí. Hay una cantidad de elementos adversos, como es el caso, por ejemplo, de la sierra. En la sierra hemos cambiado los bosques de pino por áreas para ganadería, y eso es casi un sacrilegio. Estamos eliminando bosques de pino, que por cierto el pino es una especie endémica de la isla, el Pinus occidentalis, y es una garantía de la provisión de agua para toda la República Dominicana. Esa sierra es la que sostiene ambiental, económica, social y política todo el desarrollo de la República Dominicana. Por ejemplo, la línea noroeste, en la línea noroeste se irrigan más de 1 millón de hectáreas de tierra. Y sobre todo ahí está el cultivo del banano, que nuestro país es el primer país en el mundo que es el primer productor de banano orgánico. Es el primero en el mundo, y ahí está. De esa sierra sale el agua para prácticamente 3 millones de personas también. También para la generación hidroeléctrica, la generación de la electricidad. Y entonces no es posible que nosotros convirtamos eso en un desierto de ganadería. Por cierto, una ganadería extensiva, una ganadería inadecuada totalmente. Y poco productiva también. Fíjese que Holanda es menos de la mitad del territorio de la República Dominicana. Y es mayor productor de leche. Y es uno de los mayores productores de leche y de quesos del mundo. Y sin embargo, nosotros en la República Dominicana, te puedo asegurar que tenemos más tareas de tierra dedicadas a la ganadería que el mismo país de Holanda. Agréguele a eso. Entonces, que Suiza, por ejemplo, es de los principales productores de chocolate. Exacto. Pero nosotros somos el principal productor de cacao orgánico. Y no producimos prácticamente chocolate, es muy poco el que se produce. Pero también quería llamar la atención suya, porque usted que ha estado dentro de todo este proceso de cuidar los bosques, el medio ambiente y demás, hay un interesante documental de José María Cabral, que es La tumba y quema, que hace una denuncia de cómo en esa zona alta del país, lejos de proteger el bosque, se ha empezado o se empezó, sobre todo en el gobierno pasado, una siembra masiva de frutos que no se podían cosechar en esa zona. Y se proyecta cómo eso con el tiempo va a afectar al medio ambiente. Desde SOESI, esa conciencia de una siembra sostenible, cómo se ha ido llevando a distintos lugares, cómo ustedes han trabajado con eso, porque es necesario. Por ejemplo, yo veía en el documental cómo ellos presentaban árboles que son necesarios sembrar para que cubran a otros y todos puedan convivir. O sea, un ecosistema
tan parecido al nuestro, necesitamos de otros para poder mantener la subsistencia. ¿Cuál ha sido la conciencia desde SOESI y el trabajo con eso? En la República Dominicana hemos trabajado en la reforestación de manera equivocada. Vamos a decir, en cómo tratamos el bosque, el medio ambiente en sentido general. Un bosque natural, como lo tenemos en nuestro país, como los hay todavía en la zona, en la Sierra de Neiva, por ejemplo, que hay en el único lugar del país que hay un bosque primario, es decir, que nunca ha sido tocado. Ese bosque es el complemento ecosistémico de toda la cantidad de especies que deben estar en ese lugar ahí, de manera, vamos a decir, natural, espontánea. ¿Qué hacemos nosotros? Hemos eliminado todos esos bosques y estamos reforestando con especies, muchas de estas que son introducidas. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, una especie que se llama la Acacia mangium. Ahí tenemos otra en la sierra que se plantó una vez para supuestamente alimentar el ganado y se ha convertido en una plaga enorme que se llama la caliandra oleracea. Ha sustituido todos los bosques de galería, o sea, los bosques ribereños que tienen que ver, que protegen los ríos. Se ha llenado de ese árbol, de esa planta, y ha afectado mucho la flora y la fauna de todo nuestro país. Pero en este caso, SOESI lo que ha estado insistiendo en que, primero, lo número uno es preservar lo que tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre preservar y conservar? La preservación implica la protección y no tocar un recurso, no tocarlo para nada. Eso se llama preservación. Algo que tú disfrutas, algo que tú tienes disponible, pero no lo tocas, no lo usas directamente. La conservación habla del recurso, tú utilizarlo, tú sacar provecho de ello. Por ejemplo, un bosque en un parque nacional se preserva. Ese bosque no se puede tocar, pero en otra área donde hay un bosque que tú puedas cortar y hacer un plan de manejo, cortar árboles y sembrar, entonces tú estás conservando. ¿Me doy a entender la diferencia? Sí, claro, sí. Perfectamente. Entonces nosotros hemos tenido, equivocadamente, hemos dejado que se deforeste el país y entonces lo sembramos, además de que estamos convirtiendo, cuando sembramos, entonces convertimos lo que se llama una especie de monocultivo, es decir, comenzamos a sembrar donde hubo un bosque inmenso, comenzamos a sembrar mucho pino, caribea, que es un pino oriundo de Centroamérica, o la Acacia mangium. Entonces llenamos todo eso de eso. La naturaleza no trabaja así. La naturaleza no trabaja así. Entonces hay que trabajar profundamente en esto. La Sociedad Ecológica toda su vida, ya tiene 45 años como institución ecologista y conservacionista. Y todo ese tiempo ha estado llevando la voz de conciencia sobre eso. Aquí ha habido muchos esfuerzos de reforestación, pero me sigue preocupando que en la sierra se esté tumbando los bosques para dedicarlo a ganadería. Ahorita yo quería decir... Más el cariño de los haitianos que andan deforestando pero también el carbón, acabando con esa zona ahí de la sierra. Quienes sierra. mandan a los haitianos son los dominicanos también, allá arriba en la sierra, que le pagan para que ellos tumben. Y es que el famoso Plan Sierra que era manejado por la iglesia, Manuel Arsenio Ureña, tú fue presidente de ese movimiento. Ese proyecto languideció. El Plan Sierra, yo creo que hace mucho perdió su norte. Ya. El Plan Sierra, lo que primero debía trabajar es precisamente en la protección del medio ambiente. Pero no creo, han como cambiado esa. Después que se fueron sus mentores, como que se perdió el origen. Entonces a veces son una junta directiva, a veces son socios, a veces son accionistas, a veces son... Que uno se organizaron para poder cortar los pinos. Sí, que uno no lo entiende. Pero entonces tú vas a la sierra y tú no notas esa reforestación que debe hacerse. Por ejemplo, en la sierra, todas las carreteras debieran estar sembradas de árboles, toda la orilla. Claro, ¿verdad? Ya sea de caoba en las zonas bajas o de pinos occidentales. Pinos occidentales, no pino caribeño. ¿Cuál es la diferencia? Ni pino maestrenses, ¿perdón? ¿Cuál es el pino occidental? El pino occidental es el pino oriundo de aquí.
El que está en San José de las El Matas, que por está ejemplo. en los bosques de la cordillera central, ¿verdad? Ese pino occidental y que la gente le decía el pino de Cuava. Ah, que ¿verdad? es el árbol que crece Sí. alto. Entonces, el pino caribea, muchas veces no cualquier persona lo puede diferenciar. Bueno. El pino caribea llega, ya tiene una connotación diferente, pero vamos, si se está sembrando pino caribea, pues que se siembre. Una pregunta, ¿por qué en la zona fronteriza se ha descuidado tanto también lo que es la parte de la reforestación? Mira, en la zona fronteriza están posiblemente uno de los mejores lugares donde tenemos nosotros bosques naturales bellísimos, como es el caso de Restauración, por ejemplo. Mi pueblo. En Restauración, ¿ustedes Restauración? Sí. Restauración tiene bosques naturales, bosques espontáneos. Han talado mucho, sí, han hecho bellísimos, mucho sí, daño. se han talado mucho, pero todavía mantiene eso. Sí. Y hay torres de observación. Y se nota la diferencia. Uno que sobrevuela entre Haití y la República Dominicana se da cuenta que todavía hay esa diferencia. Sobre todo entre- la carretera internacional la descuidaron mucho, la parte de Restauración hasta llegar a Villanacaona. Los haitianos En esas se comían eso. Tumbaron una gran cantidad de Pero los pinos. haitianos. Y la creación de esos acerraderos sin control en la mayoría de los casos ha Pero se afectado ha perdido mucho el control de la zona, hay muchos problemas. Los amigos vecinos del otro lado penetran a esta parte y tienen hasta conucos de este lado y cortan O sea, que árboles son y los- se vuelven otra vez para allá. Detrás de la misma fortaleza de Villanacaona, ellos tienen unos sembradíos ahí, acabaron con una iglesia, tumbaron todos los pinos. Una cosa Entonces, increíble. Siempre insisto, eso es el gobierno, este gobierno ha descuidado eso. siempre insisto que lo número uno debe ser preservar esos bosques naturales. ¿Usted considera, Domingo, que este gobierno ha descuidado eso? Bueno, gobierno, yo te puedo decir que dentro de todos los gobiernos que hemos tenido, todos los gobiernos, y mire, yo fui funcionario. Claro, viceministro del anterior gobierno. Y todo eso. Sí. Lamentablemente nosotros, el tema del medio ambiente no ha sido la prioridad. No ha sido la prioridad. Entonces, por eso colocamos Este personas muchacho, al frente del ministerio el fenecido Orlando, que no tienen esa capacidad, no tienen ese conocimiento. Ahí debiera haber un técnico que sepa de eso. que el pueda- finado Y ministro. una ametralladora también. Orlandito, lamentablemente fallecido, Dale sí. plomo a lo que no. comenzó a hacer un gran trabajo. Pero parece que el ministro actual, no sé, como que no ha dado pie con bola, pero el Ministerio de Medio Ambiente tuvo un gran gerente en Orlando, no porque se haya fallecido y de la manera en que fue, pero tuvo un gran gerente, demostró cierto nivel de temple y proyectos que se iban a desarrollar. Pero, sin embargo, te voy a decir lamentablemente algo. no se llegaron a concretizar. El problema nuestro es que el Ministerio de Medio Ambiente es la cenicienta del presupuesto Por los nacional. recursos, es muy limitado. Y además, yo recuerdo en un ministro, en una ocasión, que el manejo era tan precario que ellos hicieron, que los pocos, los magros recursos que llegaban, ellos devolvieron a la dirección de presupuesto. Dije que le sobró. Porque les sobró. No daba para hacer nada. Entonces era. tú tienes. De que tú íbamos a tienes pintar todos estos árboles. tú tienes guardaparques, que son los que están en los parques nacionales, Ajá. con suelos de miseria, Sí. a pie, enfermos. Exactamente. Ya, gente mayores. Que tú le estás entregando el patrimonio de la República Dominicana, que Y es aún así no le ese. hacen- Eso es corrupción Y también. le está entregando eso, y son gente que no tienen. Y hay que decir que en este gobierno ha habido un poquito de interés en eso, en los guardaparques. Sí, sobre todo con la Cada- crisis que se presentó Sí. de los bosques que se incendiaron, se les reconoció y se les mejoró las condiciones salariales y eso. Se ha hecho un buen trabajo porque mucha gente, una de las cosas negativas que yo pude observar en este gobierno fue que una gran cantidad de técnicos, especialistas, que conocían a cabalidad lo que tenían que hacer, los cancelaron Véalo ahí. y colocaron personas
que no saben lo que no tienen esa capacidad. Entonces le pagan Domingo, más y saben menos. y las granceras y estas excavaciones en montaña extrayendo de modo ilegal materiales de construcción. Eso es un sin desastre. Permiso, un desastre, ¿verdad? Un desastre. Unos permisos que son de que de un mes, pero es mentira y todo es una serie de un teje-maneje y destruyendo las montañas. Mira, en una oportunidad se logró, los ríos. en una oportunidad se logró que paráramos la extracción de materiales de los ríos. Los ríos lo estaban desbaratando. Pero lo que pasa es que hay firmas, hay nombres muy poderosos ligados a esa extracción. Se logró eso y se le daba oportunidad a que se buscaran entonces lo que nosotros llamamos las canteras secas, que son esas. Pero eso implica un proceso de rehabilitación, un proceso de reordenamiento de lo que se hizo, de quitar sacar todo ese material, implica nivelar el terreno, devolverle un poco del horizonte A, que es el horizonte que es rico en materia orgánica, explayarlo otra vez, distribuirlo y sembrarlo, reforestarlo. Lo que hoy vemos es que dejan como desiertos, dejan todo eso. Todavía la cordillera septentrional tiene esa herida producto de la circunvalación norte. Y se habló del proceso de rehabilitación, sí, ahí, que se iba a sembrar, pero nadie hizo nada. Y entonces, lamentablemente, queda la cuenca, el hoyo. El Ministerio de Medio Ambiente, en todos los gobiernos que hemos tenido, primero está el problema de la falta de recursos, que no es una cenicienta, es la que menos recursos recibe. Y posteriormente, yo siento que no han colocado en ese lugar una persona que sepa lo que tiene que hacer, que los hay aquí en el país. ¿Usted cree que Frank Hatton no tiene Miguel Seara Hatton el nivel? Bueno, Miguel Seara Hatton es un gran profesional, un profesional, vamos a decir, de un enorme prestigio, pero de la economía. En el área de la economía. Excelente factor, nada que ver con medio ambiente. Y él creo que hasta lo ha dicho, bueno, yo estoy aquí, pero cuando tú tienes esa situación de que tú no eres especialista, pero tú eres un buen gerente, entonces tú puedes hacer un excelente trabajo. Sí. Lo que pasa es que en el Ministerio de Medio Ambiente, no, te lo digo, una cenicienta, hay pocos recursos. Yo percibo que no hay un equipo de personas preparadas para establecer una estrategia general para la conservación y preservación del medio ambiente en la República Dominicana. Seguimos siendo una cenicienta y prácticamente yo persiento eso también, que el país un poco se nos está yendo de las manos en cuanto a tener el respeto y exigir esa conservación del medio ambiente en nuestro país. Como que hemos bajado un poco la guardia en eso. ¿Por qué razón? Bueno, muchas de esas entidades que tienen que velar por eso no tienen combustible, no tienen vehículos, increíble, no tienen personal. Entonces, si fuera un ministerio que trabajara... Eso pasó cuando tú estabas también, que fuiste siempre ha sido funcionario, así. Siempre. Pero nosotros en esa ocasión, yo no soy político, a mí me buscaron por mi capacidad. No, y siempre lo decía, no soy político. Dos veces, y eso me granjeó muchos problemas, pero también me daba mucha facilidad para yo manejarme. En ese tiempo se hizo un excelente trabajo. Nosotros trabajamos igual que cuando Jaime David Fernández Mirabal también. Como era 8 ministro. años. ¿Perdón? 4 u 8 años duraste como viceministro. La última vez fueron 2 años. 2 años. Y después la otra vez fueron 4 años aquí en Santiago, como director aquí en Santiago de Medio Ambiente. Y nosotros sentamos las bases para... Por ejemplo, lo que se llama político se encontró muchos problemas también, porque tomaba decisiones que realmente eran las que iban en el momento. Pero que afectaban entonces como siempre. Por eso yo no quiero culpar a este gobierno, no quiero culparlo. Lo que yo quiero decir es que los gobiernos, o el Estado Dominicano en sentido general, no le ha otorgado el lugar que debe tener el Ministerio de Medio Ambiente. Porque el Ministerio de Medio Ambiente debiera ser para todas las instituciones, debiera ser el elemento
que involucre todo el trabajo que debe hacerse a través de, como ¿cuántos decimos años nosotros, tiene el ministerio? Debe ser transversal, ¿verdad? Esa dependencia del Estado, ¿cuántos años tiene? 23 años. 23, joven, relativamente. Pero yo te puedo garantizar que el Ministerio de Medio Ambiente comenzó a funcionar en el 2008. Cuando llegó Jaime David Fernández. Jaime David Fernández. Sí, Quisqueya Verde. Después, antes de eso, no había ministerio. Había una especie de cantidad de instituciones, pero yo recuerdo dispersas. en Santo Domingo donde estaba, era como en un terreno cercano ahí al Parque Agua y Luz. La Secretaría de Medio Ambiente en ese tiempo, antes del 2008, era en la capital. No tenía dependencia en ningún sitio. Wow. Era solamente Vamos a Santo esperar Domingo. de que los Para tú tomar una mata tenías que coger para la capital. el Congreso pueda repartir un mejor parte del presupuesto. Sí, pero eso, no sé si el Ejecutivo. eso debe responder, Nelson, a una voluntad política. Sí, porque tampoco entregarle recursos por entregarle recursos. Debe ser una estrategia general de conservación del medio ambiente. No, y política, donde se va a implementar esos recursos. El desarrollo no recursos sostenible por recursos. como elemento fundamental. Que fue lo que pasó en educación, que le metían todos los cuartos del mundo y no se sabe dónde esos cuartos los van a invertir. Si no hay una buena administración, de nada valga que le otorguen. No hay un el proyecto donde se vayan a planificación. Y mira, aquí hay muchos técnicos buenos, y tenemos todo vamos a decir, la plataforma para crear un Ministerio de Medio Ambiente que unido, pero para eso necesitamos la voluntad política. Y que haya esa voluntad política y que fluyan los recursos y que podamos tener entonces un Ministerio de Medio Ambiente que sea activo y efectivo a nivel de todas las demás instituciones. Todas las instituciones debieran, como es una institución transversal para todo el mundo, obras públicas. Deberían facilitar. Todas esas instituciones debieran pasar por no, y la misma Fuerza Armada. Inclusive Exacto. el Ejército Dominicano tiene que ser parte y estar a la disposición de las medidas de que tiene Te que voy a ver. decir el ejemplo de lo que estamos hablando, negativo. Antes, nosotros teníamos una cantidad de militares, de guardias, bajo el servicio del Ministerio de Medio Ambiente. Una cantidad apreciable. Pero dependían de nosotros, aunque eran militares de la Fuerza Armada, lo dependían mandaban de nosotros. En un momento llegó, y eso fue en el gobierno pasado, o en los gobiernos, no recuerdo en qué gobierno fue, pues los ministerios de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se llama? De defensa, ¿verdad? Defensa, Ministerio de Defensa. Reclamó su gente. Y dijeron, no, vamos a depender de eso. Entonces ahora resulta que tú no tienes ningún mandato sobre ellos, ningún tipo de incidencia, y ellos andan por un lado y el medio ambiente por otro lado. Era un gobierno que controlaba todo y tenía que tener control. Ese es el problema. Domingo, finalmente sé que tú has sido uno de los principales luchadores por la preservación del yaque dormilón, yaque del norte tan maltratado que ha sido. ¿Qué tú crees de ese yaque? Caramba, que baña con sus aguas, poco que le queda a Santiago. La historia del yaque es la historia de todos los ríos de la República Dominicana. De todos. Claro. De todos. Depredación, contaminación. La contaminación, los problemas por ejemplo, el sistema Tavera-Bao López Angostura, que es las presas, sumamente útiles. Sí. Pero eso le dieron el tiro de gracia al río Yaque. Cuando tú construyes una obra tan grande de infraestructura y tú no estableces ningún tipo de plan de manejo ni de manejo de la cuenca hidrográfica, y de reforestación ahí mismo, se debió haber hecho. Por ejemplo, cuando se hizo la presa de Tavera, fue muy poco lo que se sembró, lo que se plantó. Exactamente. Entonces ahí tenemos entonces un río que está languideciendo porque no tiene, y tan importante, es el elemento más, es el recurso natural de agua más importante que tenemos en la República Dominicana. Bueno, el tiempo resulta corto para hablar con un profesional del nivel. Va a tener que volver del ingeniero Domingo Rodríguez. otro día, Domingo, vuelva.
Vuelvo otro día. Sí. Quedaron temas importantes ahí, concientización. Domingo está ligado a la Universidad Pontificia, Universidad Madre Maestra. Bueno. Y el tiempo de Domingo, un hombre que vive en conferencia. Me saluda a nuestro gran amigo. Claro. A Mavilyn Consuegra, muchas Mavilyn gracias, que fue el Consuegra. contacto para esta entrevista. Mavilyn es una joya. Y una joya. que todos Domingo, te vi queremos abrazando un árbol centenario un día Gracias, pasado. Domingo. Pero no pudiste abrazarlo. Sí, pero no fui yo que lo sembré porque me han acusado de eso. A propósito, bueno. Señores, Esa ceiba nosotros la declaramos patrimonio natural. Natural. En el 91 y posteriormente se logró que se declarara monumento natural ya legalmente. Ya. Excelente. Y ahí está, tiene más de 1000 años de edad. Señores, concluye el tiempo. Nos Déjeme, vamos. antes de que nos vayamos. Ajá, yo también. Jonás, ponga ahí la foto, Juiga. Saleta lo va a matar. No, Saleta me va a dar un minuto. Jonás Saleta y Benito. está de cumpleaños. ¿A quién? Camila Martínez. Una hija más. Estos Pero- los meses que me cumpleaños Oye, una. Martínez. es el padre de familia. Véalo ahí, señor. El padre de la patria. Vamos allá. Ni Juan Pablo Duarte tuvo tantos hijos como Tantos yo. hijos. Felicidades, Camila Martínez. Martínez. 7 años. Dije, padre Rogelio tiene Excelente. muchísimo declarado, pero ¿y cuánto es que usted tiene? Señora, muchas gracias. Felicidades a esa bebé tan bella de los Martínez, de la dinastía. Bendiciones ¿verdad? para Jenny? él. Martínez. Muchas gracias. Domingo, te queremos. Siempre, Muchísimas siempre gracias la por su orden. tiempo. Vamos a un pequeño break.